Hola chicos, espero que estén bien. Bueno, lamentablemente no puedo ir al establecimiento, pero eso no significa que no les pueda enseñar, así que voy a preparar esta pequeña grabación de la clase de hoy del módulo Emprendimiento y Empleabilidad. Entonces, vamos con la clase 3 y el título es El valor del trabajo. Se espera que en esta clase puedas identificar el valor económico, emocional y educacional del trabajo y además que puedas con ello proyectar tu trayectoria personal, laboral y o académica. Ya es decir, tu trayectoria a nivel individual, tu trayectoria laboral relacionada con el trabajo y académica relacionada con los estudios que te quedan para terminar cuarto medio, luego viene el proceso de titulación, luego ojalá la educación superior, ya sea a nivel técnico o profesional. Ya todo lo que he nombrado se le conoce también como una trayectoria académica. Y vamos a empezar, ¿no es cierto?, con el trabajo como un valor económico, emocional y educacional. Ya el trabajo no solamente tiene el primer elemento que aparece allí, es decir, el dinero, ¿no es cierto?, ya una actividad y a cambio tengo una remuneración, sino que también hay otros aspectos como los emocionales y educativos. Ya, sin embargo, vamos a empezar por el más obvio, ¿no es cierto? El trabajo tiene un valor económico. Como ya comenté, si una persona trabaja, recibe una remuneración a cambio. Cuando recibes tu sueldo puedes comprar casi todo lo que quieras, ¿no es cierto? Vivimos hasta el momento en un país libre, por lo tanto uno bien puede decidir en qué gastar su dinero. Obviamente debe tener ciertas prioridades, como si por ejemplo eres dueño de casa, necesitas pagar las cuentas básicas, luz, agua, gas, etcétera, etcétera. Pero virtualmente tú puedes gastar el dinero en lo que tú quieras. Luego permite aportar al presupuesto familiar, obviamente ya vivas solo o con otros, ¿no es cierto?, con tu familia más cercana que ahora ellos te mantienen, tus padres, etcétera, tutores. O el día de mañana, si eres jefe de familia, tú sumas, ¿no es cierto?, al presupuesto familiar. Bueno, en el primer caso, si vives solo, tú eres tu propia familia, por lo tanto, aún así el término es válido, ¿no es cierto? Tienes un presupuesto para poder gastar en todo lo que tú necesites. El presupuesto obviamente es la cantidad de plata que tú tienes para gastar en determinadas cosas, sobre todo las relacionadas con las que te permiten sobrevivir, agua, luz y todo lo que ya he comentado. Además te permite ahorrar para el futuro. Obviamente esto no es algo que hacen todas las personas, pero se esperaría que tú se lo hicieras, ¿no es cierto?, que de todos los ingresos que tienes mensualmente o del ingreso que tienes mensualmente puedas apartar algo para ahorrar para tu futuro, ya sea para pensando en cuando jubiles o para cualquier eventualidad o un problema que pudieses tener y necesites subvencionarlo de alguna forma, ya sea una enfermedad, accidente, pérdida de trabajo, etc. Ya u otros a lo mejor que tengan que ver con vacaciones. También ojalá puedas poder ahorrar un poco de recursos para el futuro. Y por último, contribuye directamente o indirectamente al bienestar económico de la comunidad en la que te desempeñas. ¿Ya? La economía funciona en cadena, por lo tanto, si tú generas un ingreso, tú lo puedes gastar en el negocio de la esquina, por lo tanto esa persona va a tener un ingreso a la vez para poder gastarlo en el transporte que necesita utilizar todos los días y esa persona va a poder gastarlo en su familia, etc. Ya, es decir, si tú tienes un sueldo, toda la comunidad que está cerca tuyo se va a beneficiar de los ingresos que tú tienes. Ya no es solamente un beneficio individual, sino que a la vez termina siendo un beneficio colectivo. Por otra parte, tenemos el valor emocional del trabajo. El dinero no es lo único más importante, sí es uno de los factores más importantes, tampoco hay que desconocerlo, pero tú en el trabajo además debes tener un beneficio no solo económico, sino que te produzca una cierta satisfacción. Ya, pues si tú no estás contento en tu trabajo, lo más probable es que no lo hagas muy bien. Dice abajo que una profesión puede generar respeto, satisfacción y orgullo, ¿no es cierto? Una profesión
como dije, va más allá del dinero, sino que también de este beneficio que es un poquito intangible, ¿no es cierto?, pero que tiene que ver con tu bienestar, con que tú te sientas bien con lo que estás haciendo. Además genera habilidades y experiencia, ¿no es cierto?, te permite desarrollarte emocionalmente, formarte emocionalmente de tal manera de que tú puedas quizás desenvolverte mejor en otros contextos, ¿ya? Y permite un nivel de autosatisfacción, que es lo que comentaba al principio, el dinero no es todo, sino que tú debes sentirte satisfecho a nivel personal con lo que haces. Y por último tenemos el valor educacional del trabajo. Tú puedes aprender mucho en el trabajo y ese aprendizaje te puede servir incluso para otros trabajos que ni siquiera tienen que ver con el mismo rubro. Por ejemplo, yo como profesor el día de mañana también puedo desempeñarme en una empresa privada y sin embargo todo lo que he aprendido en el establecimiento me va a servir aplicarlo en esa empresa privada porque hay muchas competencias que uno desarrolla, cómo relacionarte con los demás, cómo liderar, ¿no es cierto?, cómo tratar con dificultades que en el establecimiento a veces se presentan. Y esos aprendizajes, como dije, tú lo puedes aplicar en otros ámbitos. Y estos aprendizajes serán valiosos al momento de buscar y planificar una profesión. Ya, bueno, esperando, ¿no es cierto?, que tú trabajes de alguna forma antes de elegir qué carrera estudiar, todos estos aprendizajes te van a servir mucho, ¿ya? Y en su caso específico, como son estudiantes que son parte de la estrategia de aprendizaje dual, todo lo que aprendan en las empresas le va a servir el día de mañana para poder elegir una carrera acorde con lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Porque ustedes ahora van a desempeñarse en empresas del rubro de la administración, por lo tanto ahí ustedes van a poder ver, ¿no es cierto?, todo lo que me enseñaron yo lo puedo aplicar acá y es algo que me satisface, o en algunos casos, ojalá sea la excepción, la administración no es para mí, por lo tanto yo tendría que tomar otra decisión al momento de elegir una carrera, ¿ya? Pero el valor genera esos aprendizajes. Primera actividad es que ustedes deben elegir un oficio, profesión u otro tipo de desempeño de interés. Explico un poquito de esto a qué me refiero. Un oficio es una actividad en la que no necesitas estudiar en la educación superior, puedes hacer alguna capacitación que por lo general duran 3 meses, 6 meses. Oficios son gaffiter, maestro de la construcción, los que trabajan en las mineras, ¿no es cierto?, y que ganan muy buena plata. Yo estoy totalmente a favor de los oficios. Si es que usted el día de mañana lo elige para su vida, la educación superior no es la única alternativa, pero también es una alternativa razonable, ¿no es cierto? Por abajo tenemos la profesión, que se relaciona con estudiar una carrera técnica o profesional una vez que salga de cuarto medio, u otro tipo de desempeño de tu interés. Ya si tú tienes un interés, por ejemplo, relacionado con el atletismo, con el deporte, si quieres ser un futbolista, por ejemplo, el día de mañana, esa no es una carrera tradicional, pero también podrías utilizarla para hacer la actividad que estoy proponiendo. ¿Ya? Entonces, tienes que pensar un oficio, profesión u otro tipo de actividad, músico, deportista, etc. Y a partir de eso dice que debes hacer una presentación de la importancia de los aspectos económicos, educacionales y emocionales a partir de tu elección. Ya por lo menos 2 de cada uno. Ojalá se haya entendido, porque nosotros vimos el valor económico del trabajo. Entonces, si tú elegiste la profesión de construcción, tú quieres ser parte de ese rubro, entonces escribe ahí: yo espero con este trabajo ganar un sueldo de 500.000 pesos los primeros años. Ya ves, la construcción a veces pagan re bien cuando comienzas a trabajar. ¿Cuál es el valor emocional que te entrega ese oficio? A mí me gusta construir cosas. Y a mí me gusta hacer cosas con la mano, por lo tanto me siento satisfecho al saber que estoy contribuyendo en la construcción de mi ciudad, por ejemplo. O idealmente, a lo mejor, si elegiste una profesión, administrador de empresas, por ejemplo, el valor económico, ya tú esperas ganar 600.000 pesos una vez que salgas a trabajar, tengas tu título profesional, etc. Y el valor emocional es el que te da gestionar todo lo relacionado con la administración y un uso óptimo de los recursos en una empresa.
¿Ya? Entonces tú quieres ser un aporte para una empresa, tú te consideras una persona eficiente, por lo tanto tú estudiaste administración y esa es la sensación de orgullo que te da esa profesión, ¿cierto? Saber que haces las cosas bien, que aportas para la empresa, que generas por lo tanto valor a la economía en general, porque si a una empresa le va bien, a todos nos va bien, etcétera. ¿Ya? Y por último, el valor educacional. ¿Ya? Entonces, eliges profesión, oficio, desempeño de interés y haces un análisis del aspecto económico, educacional y emocional. 2 de cada uno. Espero haya quedado claro. Y luego de esto hay un video donde se nos habla acerca del valor de trabajo. En específico, ¿no es cierto? Analizamos 3 tipos de valor. Este tipo nos hace un análisis solamente del primero y nos da una explicación de por qué es importante tener un valor objetivo del trabajo. Ya no, el trabajo no es cualquier cosa, no todo el mundo puede llegar y hacer un auto, por ejemplo, como usa de ejemplo él, y esperar que los demás lo vayan a comprar, ¿no es cierto? Porque yo no tengo idea cómo hacer auto, me pongo a hacer uno y espero que el mercado lo compre. Estoy soñando, ¿verdad? Porque solamente eso va a tener valor para mí y no para los otros. Por lo tanto, es importante saber cuál es el real valor que puede generar el trabajo siempre y cuando sea útil hacia los demás y no solamente a nivel personal, ¿ya? Aunque el trabajo puede ser subjetivo, bueno, él da una explicación un poco más detallada de eso. Y una vez que terminen de ver ese video, deben contestar las preguntas que aparecen más abajo, ya que aparecen ahora en pantalla. 1, ¿por qué un auto que armas por tu cuenta no tendría valor para los demás? Como te comenté, si yo quiero hacer un auto, no tengo idea cómo funciona, sin embargo me atrevo a fabricarlo porque eso tendría valor para mí y no para los otros. ¿Usted se atrevería a subir un auto de alguien que construyó uno sabiendo que no tiene idea cómo funciona la mecánica, etcétera? Es absurdo. 2, ¿qué significa que el valor sea algo subjetivo? Ya, y eso lo hablé al final, al principio dijo que era objetivo, pero en realidad ahí da una explicación de en detalle por qué el valor tiene esa característica. Ya, porque la teoría del valor nos presenta su subjetividad por una parte y su escasez por otra. Ya, pero eso es un tema económico un poco más complejo. Acá solamente necesito que usted me diga por qué el valor es subjetivo de acuerdo a lo que presenta el video. Y podrías dar un ejemplo de esto. Podrías dar un ejemplo de la subjetividad del valor. Por otra parte, ¿por qué según el exponente el intercambio voluntario de bienes y servicios es algo inevitable? Porque nadie nos puede obligar a comprar y vender cosas, o en el caso de que sí lo haga, porque eso sería un desastre. ¿Ya? Entonces él explica bien por qué el intercambio voluntario de bienes y servicios es algo que es inevitable. Y que se relaciona con lo que comenté al principio, ¿no es cierto? En el valor económico, tú ganas un sueldo, puedes gastarlo lo que quieras. Segundo, ¿cómo podrías definir una escala de valores? Él habla ahí acerca de prioridades que las personas tienen acerca de ciertas cosas y eso se define básicamente como una escala de valores. Acabo de dar la definición, pero ojalá siga la definición que se ve en el video, ¿ya? Y ojalá lo pueda expresar con sus propias palabras. Y por último, ¿por qué crees que las personas cambian las cosas que valoran durante sus vidas? ¿Ya? Yo estoy encerrado en mi casa, ahora valoran más que nunca mi salud, en este momento, ¿ya? Sin embargo, cuando esté bien, lo más probable es que valore, no sé, un carrete, por ejemplo, ¿ya? Pues si me preguntan ahora, ¿quieres un carrete o prefieres estar bien de salud? Prefiero estar bien de salud. Y entonces, ¿por qué las personas cambiamos lo que valoramos durante nuestras vidas, ¿no es cierto? Y eso, chicos, cualquier cosa me pueden escribir al chat. Espero ocupen bien el tiempo y nos vemos lo antes posible. Saludos.